Aprendo en casa. Vista educativa, quinto y sexto grado. Preparamos nuestra propuesta de participación ciudadana. Es momento de identificar fuentes utilizadas para responder al problema identificado. Ya tenemos definido nuestro problema en la comunidad. Vamos a seguir con el ejemplo de la comunidad de María, la contaminación del río Tambo por el arrojo de la basura. ¿A través de qué fuentes oficiales va a informarse María sobre este problema, las causas y consecuencias de la contaminación? Fuentes oficiales. Recordemos que las fuentes oficiales la producen las instituciones que representan al Estado peruano. Pueden ser impresas o digitales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una fuente oficial. La Constitución Política del Perú es otra fuente oficial. También existen las fuentes comunitarias. Bueno, las fuentes comunitarias se refieren a la información que manejan y custodian las personas, los ancianos o los líderes de las comunidades. Por ejemplo, los APUs, los consejos comunitarios, las agrupaciones locales, etc. Y finalmente, para investigar tenemos otra fuente confiable, las fuentes académicas. Son aquellas publicaciones de instituciones o profesionales destacados en su área del conocimiento. Por ejemplo, Historia de la República del Perú, una fuente académica importante escrita por Jorge Basadre. Historia de los límites del Perú, de Raúl Porras Barrenechea. Aquí tenemos las tres fuentes confiables para investigar sobre nuestro tema del problema en nuestra comunidad. Fuentes oficiales, fuentes comunitarias y fuentes académicas. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo sobre el problema identificado en la comunidad de María. Ella ha elegido dos fuentes oficiales para informarse más sobre el tema de la contaminación del río Tambo. Fuente oficial, la municipalidad distrital del lugar donde vive. ¿Correcto? Exactamente en el distrito de Punta de Bombón, en el Valle de Tambo. Y también otra fuente oficial, el Ministerio de Salud. A continuación, también ha escogido fuentes comunitarias. Por ejemplo, la Junta de Regantes y los pobladores líderes en su comunidad. Es importante recoger información para María, por ejemplo, de la Junta de Regantes, los agricultores del Valle del Tambo y además los pobladores líderes que también conocen la situación o la problemática. Pueden ser de mucha ayuda. Finalmente, las fuentes académicas, los especialistas en medio ambiente locales y los médicos y enfermeras locales son las fuentes académicas a las que acudirá María. Tú también define estas tres fuentes para el problema de tu comunidad, de acuerdo al problema que has identificado. ¿Sabías que la participación ciudadana consiste en la intervención de la ciudadanía, es decir, pobladores, habitantes, vecinos, residentes, etc., en el proceso de toma de decisiones para ejecutar una obra en la comunidad? Se realiza mediante un diálogo entre las instituciones del Estado y la ciudadanía. Claro, la participación ciudadana exige la intervención de todos los ciudadanos, como dice su palabra, su término. Por ello, es importante el aporte de María para proponer soluciones frente a la problemática de la comunidad, la contaminación del río Tambo. Todos deben participar organizadamente, los pobladores, los vecinos, los residentes, etc. ¿Para qué? Para tomar decisiones al momento de ejecutarse una obra en la comunidad, mediante un diálogo entre las instituciones del Estado, por ejemplo la municipalidad de tu comunidad y la ciudadanía. Por eso estamos seguros de que estás preparado o preparada para planificar tu propuesta. Y como siempre debemos comenzar
planificando adecuadamente nuestra propuesta, respondiendo a estas preguntas. ¿Para qué escribiré? ¿A quién me dirigiré? ¿Sobre qué tema escribiré? Veamos lo que hizo María para su propuesta en su planificación. ¿Para qué escribiré? Para dar a conocer mi propuesta ciudadana. ¿A quién me dirigiré? Es decir, los destinatarios, a los pobladores de mi comunidad. En el asunto, ¿sobre qué tema escribiré? Sobre la contaminación del río Tambo. Preguntas concretas, la finalidad, los destinatarios y el asunto de la propuesta ciudadana de María. No te olvides de investigar sobre el tema que has elegido. También conversa con tu familia, con los docentes, autoridades locales, etc. Tu propuesta de participación ciudadana puede tener la siguiente estructura. Te orientamos sobre el orden y los pasos para tu propuesta. Paso 1. Título. Paso 2. La descripción del problema de tu comunidad. Paso 3. La justificación de tu propuesta. Es decir, las razones, el por qué vas a dar tu propuesta frente al problema que has presentado y por qué crees que es importante. En el paso número 4 vas a definir tu propuesta propiamente dicha, de forma clara y precisa, tus propuestas para poder mejorar el problema o superar el problema planteado. En el paso número 5 tienes que definir un cronograma de actividades y tareas que vas a poder o vas a tener que realizar para lograr el objetivo principal, es decir, solucionar el problema en base a tu propuesta, con fechas y con responsables por cada actividad. Paso número 6. Evaluación. Aquí tienes que evaluar cómo has trabajado durante todo el proceso de tu propuesta. Este proyecto es muy importante que lo evalúes para que puedas mejorarlo de volver a repetirlo. Terminaste de evaluar y crees que lo has hecho bien o has hecho algunos cambios, algunas mejoras, por fin vas a poder realizar tu propuesta de participación ciudadana a la comunidad y a las autoridades de tu localidad. Empieza por tu familia. En las actividades anteriores has recogido diversos productos, ahora es muy importante que los organices. Vamos a sugerirte esta tabla, donde defines el problema, las causas, las consecuencias y las medidas de solución. Veamos lo que hizo María. Aquí tenemos el cuadro de planificación siguiente de María, sobre el problema, las causas, las consecuencias y sus medidas de solución. Veamos. El problema definido por María, ya lo sabíamos, ¿cierto? Muy bien, el problema, la contaminación del río Tambo. ¿Cuáles son las causas principales por las que se producen estos problemas o se contamina el río Tambo? Según María, veamos, el arrojo de la basura, la poca conciencia ciudadana y el desconocimiento de algunas personas. Eso lo habíamos comentado en clases pasadas, ¿cierto? El desconocimiento, la poca conciencia y el arrojo de la basura son las causas de la contaminación del río Tambo en la comunidad de María. ¿Y cuáles son las consecuencias? Aquí está. Enfermedades infecciosas. Una consecuencia grave. Extinción de recursos hidrobiológicos del río. Los peces, el camarón, productos o recursos importantes que se extinguen por la contaminación del río Tambo. Todos los pobladores se perjudican, por lo tanto es un asunto público. Y otra consecuencia negativa, mala producción agrícola, porque esa agua se utiliza para la agricultura. ¿Cuáles son las medidas de solución que propone María? En resumen, por ejemplo, campañas de sensibilización a la ciudadanía para que tomen conciencia de lo importante que es conservar el agua del río Tambo. También otra medida de solución
Vigilancia ciudadana para evitar que algunos pobladores continúen contaminando. Y además instalación de tachos de basura cerca de las riberas del río Tambo. Importante medidas de solución de diferente tipo que propone María sobre este problema. De esta manera, María define el problema, las causas, las consecuencias y las medidas de solución sobre el problema en su comunidad. Tú también lo vas a hacer de acuerdo al problema que has diagnosticado y has propuesto o has identificado en tu comunidad en tu cuaderno de evidencias. A continuación vamos a utilizar el siguiente esquema para definir finalmente la necesidad o problema, tu primer argumento y tu segundo argumento sobre tu propuesta. Veamos el ejemplo. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo en el caso de María y su comunidad. La necesidad del problema es, leamos, la contaminación del río Tambo por el arrojo de la basura en sus riberas. Está clarito, ¿verdad? El problema en su comunidad. Para ello, María propone dos argumentos. Su primer argumento: la contaminación afecta a toda la comunidad en la salud y convivencia. Muy bien definido. Y su segundo argumento: todos debemos participar en la solución a este problema con propuestas concertadas en grupo. Vamos a repetir el primer argumento. Luego de haber investigado y de haber definido causas, consecuencias del problema, la contaminación afecta a toda la comunidad en la salud y convivencia. Y como segundo argumento, todos debemos participar en la solución a este problema con propuestas concertadas en grupo, propuestas alcanzadas democráticamente. Este esquema es sugerido para continuar desarrollando nuestra propuesta de solución al problema de nuestra comunidad. Ejemplo de María. También lo haces de acuerdo a tu problema en tu cuaderno de evidencias. Y para terminar, queridos estudiantes del quinto y sexto grado, en el paso número 3 vamos a ir con la justificación del problema. Aquí vas a argumentar la elaboración de tu propuesta. ¿Por qué crees que es importante? Y en el paso número 4 vas a definir tu propuesta de solución. Vas a explicar tus ideas, los beneficiarios, por qué crees que tus propuestas de solución son importantes. ¿Recuerdas? En el cuadro anterior, aquí tenemos ya las medidas de solución en el ejemplo de María, ¿cierto? Campañas de sensibilización, vigilancia ciudadana, tachos de basura cerca de la ribera del río. Por ejemplo, esto tendría que poner María como sus propuestas, mejorarlas y definirlas en sus soluciones finales. Todo lo que hemos hecho, correcto, es la primera versión de tu propuesta de participación ciudadana. Vas a compartirla como borrador con un familiar para que la pueda también conocer y opinar. Y luego lo haces en limpio en una versión final, lo puedes hacer en papelote, en una hoja grande, la pegas en donde se pueda visualizar en tu casa para que luego de proponer a tus familiares puedas incentivarla y promoverla con tu comunidad, con tus vecinos para comenzar. Y todos vamos a poder aportar con un granito de arena en la solución a un problema que tenemos en nuestra comunidad, como lo ha hecho María. Y así, queridos estudiantes, hemos preparado nuestra propuesta de participación ciudadana. Adelante, piensa en tu comunidad y propon soluciones al problema que has identificado. Aprendo en casa, vista educativa, quinto y sexto grado.